toda mi vida y voluntad, todos mis sueños, todo el tiempo de amarte. Hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad. Hola amigos televidentes de nuestro programa TV Familia aquí en Amarte. El día de hoy vamos a tocar un tema bien inquietante para la sociedad actual, el tema del miedo. ¿Cómo vivir sin miedo? ¿Cómo aprender a vivir en una sociedad donde permanentemente estamos sintiendo temores? Vivimos en una sociedad líquida y una de las características de la sociedad líquida hoy en día es la ansiedad, es la angustia, es el miedo. Nuestra invitada de hoy es María Angélica, una mamá que tuvo una experiencia de vida de la cual sacó muchas enseñanzas y nos va a transmitir cómo poder vivir sin miedo para poder amarte bien. Hola María Angélica. Hola Cata, bienvenida por acá. Gracias. Bueno, cuéntanos qué fue lo que te pasó a ti, qué te llevó a vivir sin miedo, como hablábamos el otro día. Bueno, mi Catica, estoy casada hace 20 años. Mi esposo se llama Felipe Gómez y tenemos 6 hermosos hijos. Llevamos 25 años, digamos, queriendo vivir cara a Dios, pidiéndole a nuestro Señor que nos ayude, digamos, a poder vivir buscando la paz que todos anhelamos. Cuando nuestro hijo pequeño, que se llama Miguel, tenía 1 año y 4 meses, nos dijeron que tenía un cáncer. Llevábamos mucho tiempo orando por los enfermos, trabajando por las familias, pero pues cuando es tu bebé y te toca a ti, duro, sientes miedo, pánico. Yo te digo que sentimos pánico. Miguel tenía 1 año, teníamos 5 niños más, y a pesar de tu fe y de lo que tú sientes que te fortalece, es una noticia muy dura para una familia y ahí descubrí lo que es sentir de verdad miedo. Tristemente en esta sociedad vivimos llenos de miedos. Tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo a la enfermedad, tenemos miedo a ver sufrir un hijo, tenemos miedo a que nuestro marido se muera, tenemos miedo a que pierda el trabajo, tenemos miedo de cómo voy a pagar 6 universidades, que sé que Diosito nos las va a dar. Pero en realidad yo creo que Dios no quiere que vivamos sumergidos en ese miedo. Y yo creo que Él vino al mundo a mostrarnos cómo, a pesar del dolor o la enfermedad o las circunstancias que tengamos en nuestra vida, podemos vivir sin miedo. Bueno, ¿tú crees que nuestra sociedad de alguna manera nos está impulsando entonces a vivir sin miedo? Básicamente porque el ser humano de hoy, pensaría yo, se olvidó de que existe un ser trascendente, un ser que cuida, una providencia. ¿Cómo poder decirle a nuestros jóvenes de hoy, a nuestras mamás tan jóvenes también, que aprendan a vivir sin miedo, que se arriesguen a vivir una vida sin miedo? ¿Qué herramientas les darías tú? Mire, yo pienso que la primera herramienta que hay que darles a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nosotros mismos, es que no podemos vivir realmente la vida sin confiar en Dios. Yo pienso que uno de los dolores más grandes de este mundo es esa vida sin un sentido, es esa vida sin una meta, es esa vida que te lleva a vivir, pero una vida plana, una vida que en realidad estás buscando la paz y no la encuentras. Bueno, pero ¿por qué un sentido te llevaría a vivir sin miedo? Mira, yo pienso, y lo digo por la experiencia que tuve al ver un bebé en el que te dicen que tiene cáncer, que puede morir, y pues el amor más grande que uno tiene es por un hijo, ¿sí? Es el desprenderte y de saber que tienes que desprenderte muchas veces de ese amor. Es decir, una de las características para poder vivir sin miedo sería el desprendimiento. Mira, yo creo que cuando uno ama, tiende a temer perderlo, a temer que sufra. Es una condición del ser humano en el que al tu amar sientes miedo. O sea, nosotros debemos definir que el miedo es un instinto, ¿no? Es un instinto de supervivencia. De todas maneras el hombre es un sentimiento que siempre vamos a tener. Sí, tenemos ese... Lo que yo creo es que es posible dejar de vivir en la angustia. En la angustia que sería diferente. Sumergidos en
en ese hueco que no te deja ver, que no te deja ser, que no te deja gozar cada segundo que tienes de vida. Y es lo que yo pienso que Dios no quiere que tengamos como seres humanos. Yo pienso que a pesar de que la vida es dura, Dios quiere que nos llenemos de alegría, de esperanza, de esa paz que solo viene de Él. Mira, yo pienso que eso es un reto en la sociedad de hoy porque nuestros jóvenes tienen mucho miedo y ese miedo los está llevando a vivir una vida sin esperanza, una vida sin sentido. Pienso que es un reto para papá y mamá hoy transmitir una vida sin miedo a María Angélica. Sí. Y eso es lo que yo estoy buscando hoy en este espacio. ¿Qué herramientas les podemos dar a unos papás? Tú dices que hay que tener un abandono, un sentido trascendente. Sí. ¿Qué más podríamos decirle a nuestros amigos? Mira, yo pienso que estamos en una sociedad que nos enseña a vivir no en el presente, sino en el pasado, recordando el dolor o levantándonos nuestras heridas o no perdonándonos, o en un futuro que es incierto y que te llena muchas veces de angustia. O sea, tenemos una incapacidad para vivir en el aquí y en el ahora. Yo creo que una de los tipsitos que yo les puedo dar o que he aprendido en mi vida es aprender a gozarse el presente. No vivir tanto en el que qué va a pasar, en que cómo lo voy a hacer, en que qué pasa si mi hijo se vuelve a enfermar, en que qué pasa, sino en realidad saber que Dios te regala el presente y que quiere que te lo goces y lo vivas lo mejor que puedas. Pero eso sí es un gran reto para la sociedad de hoy. Yo pensaría que la gran mayoría no vivimos en el presente. Siempre estamos trabajando para allá, para el mañana, cuando no en el pasado, por lo que tú hablabas de la incapacidad. Mira, mi esposo dice una frase que a mí me gusta, no te voy a decir si es de él o de quién es, pero dice, la depresión es exceso de pasado y la ansiedad exceso de futuro. Entonces yo pienso, Katica, que sí tenemos que pedir y poder pedir la gracia o si no estás, digamos, si sientes que no tienes esa posibilidad de tenerla, decirle a Dios, Señor, ayúdame a vivir el hoy, porque el mañana no sé si vendrá. Es que no sabemos, Katica, ponemos nuestras seguridades en nosotros mismos y puede que mañana yo no tenga trabajo, puede que sí, hoy tengo casa, mañana no. Hoy tengo salud, mañana no. Hoy tengo vida y mañana no. Amigos televidentes, yo quisiera que ustedes se llevaran en este corto espacio en qué estamos fundamentando nuestras seguridades. Como nos decía María Angélica, en qué fundamentamos nuestro bienestar, en qué fundamentamos nuestra felicidad, de qué nos estamos agarrando hoy en día para poder ser, para poder manifestarnos, porque básicamente lo que tú nos dices es que el ser humano está agarrado ¿de qué? Estamos agarrados de cosas que realmente se nos van. Se nos van. Yo pienso que hay que agarrarnos de una mano que no nos va a soltar. Bueno, entonces la pregunta sería, ¿de qué estoy yo agarrada en este momento? ¿Cuál es mi seguridad? ¿En qué estoy poniendo yo mis seguridades? Exacto. Los esperamos a nuestro regreso. De amar. Hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad, todos mis sueños, todo el tiempo de amarte. Hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad. Hola amigos, nuevamente con nuestro tema de vivir sin miedo para amarte bien, vivir sin miedo para vivir bien, vivir sin miedo para educar bien. La pregunta que les dejé fue ¿en qué estamos poniendo nuestras seguridades? Porque de eso depende mucho cómo nos posicionamos ante la vida, cómo manejamos los miedos, porque definitivamente, María Angélica, los miedos están metidos en nuestra sociedad. El miedo es un sentimiento que siempre vamos a tener. ¿Dónde ponemos nuestras seguridades? Tenemos que pensarlo. ¿Y dónde pongo yo mi seguridad? ¿En el trabajo de mi esposo? ¿En mi éxito profesional? O sea, cuando yo pongo las seguridades en mí, me vuelvo vulnerable. Las estamos poniendo hoy en día en el trabajo, en el dinero, en la belleza, en el poder, en el éxito. En el éxito. Y yo creo que cuando alguna de esas, digamos, seguridades se nos cae. Que se van a caer. ¿Qué puede pasar? O sea, yo puedo hoy tener trabajo y mañana no, mi esposo puede tener salud y mañana no. Entonces,
¿Cuál es el tipcito que tenemos que tener? ¿Cuál sería esa pepita mágica? Yo creo, sinceramente, en mi corazón, con estos 20 años que hemos vivido como pareja y todo, que tenemos que tener la seguridad en Dios. Soltarnos ese bulto que nos pesa tanto, que nos llena tanto de angustia y decirle, Señor, gracias porque hoy tengo trabajo, gracias porque hoy tengo salud, porque mi marido me ha sido fiel o porque lo tengo acá o porque todavía me ama, pero saber que mi seguridad la tengo en Dios. Luego, si algo se me cae, sigo cogida de Él, ¿sí? Por ejemplo, la angustia que le produce a uno que ojalá mi marido no me sea infiel, la angustia de que cómo voy a hacer para que económicamente estemos bien, muchas cosas no las cargamos al bulto nosotros y nuestro Señor dice, venid a mí los que están cansados y agobiados que yo les aliviaré. Nosotros empezamos hablando de la sociedad líquida, diciendo que una de las características de la sociedad de hoy, de esta sociedad líquida, es esa permanente ansiedad, ese permanente miedo que tenemos. ¿Cómo decirle a un joven hoy en día, mira, deja tus miedos y abandónalos en Dios? Cuando la sociedad de hoy le ha dicho a nuestro Señor, no te necesitamos, no te queremos. Sí, muchas veces la sociedad pues no tiene ese Dios de donde agarrarse. Pero yo creo que una de nuestras misiones como mamás es poderles dar la seguridad que nunca se acaba, Cata. Pensaría también, María Angélica, que cuando tú dices como mamás, hay un elemento que se nos mete y es el control, es esa necesidad de controlarlo todo, que Totalmente. eso nos lleva Totalmente. a vivir. Mira, yo me acuerdo cuando yo quedé embarazada de María, la primera, y me acuerdo que empecé a sangrar, y el ser humano pues tiende a poder controlar las cosas, y yo sentía la necesidad de controlar que mi hija pues no se saliera, que viviera, ¿cierto? Y me entró una angustia y un miedo por perderla. Y en ese momento una amiga mía me dijo, es que no todo lo puedes controlar. Ese es el punto, hoy buscamos El punto es que controlarlo no todo. podemos controlarlo. Hay cosas que humanamente las podemos hacer, pero hay cosas que se nos salen de nuestro control. Y al tú entregarle ese control a Dios, ni un pelo de tu cabeza se cae si Dios no lo permite. Mi hija iba a vivir lo que Diosito quería que viviera. Pero ni un ahí segundo entramos más. a tocar otro elemento, el sufrimiento. Los jóvenes se topan con esta realidad de este sufrimiento, una sociedad que sufre, una sociedad donde hay hambre, donde hay guerras, donde hay familias rotas, donde hay adicciones, y ahí es donde no encuentran cómo compaginar ese sufrimiento desbordado de la sociedad de hoy con un Dios donde tú puedes abandonarte y cómo no sentir miedo ante una sociedad que permanentemente te está atacando con esos elementos. El sufrimiento es un misterio, Katica. Como les contaba cuando vivimos la prueba de lo de Miguel, es un sufrimiento que te ahoga, que no te deja respirar, que no te deja ver, y en el momento que estás ahí no ves con claridad, no puedes salir. Tenemos un Dios muy lindo y es que todo lo vino a cambiar y una de las cosas que Él viene a hacer es que todo lo hace nuevo. Tú me haces ver algo cuando uno dice cómo hacer para que nuestros hijos no tengan esos temores. Pienso que como papás hemos caído también en el juego del hedonismo, donde creemos y queremos que la vida sea solo placer, solo gozar, solo disfrute. Y de alguna manera hemos llevado a nuestros hijos en ese camino. Claro. Lo vemos, por ejemplo, cuando los niños son chiquitos. Las mamás estamos muy preocupadas porque los niños no se aburren, por ejemplo. No se aburren. El aburrimiento no tiene nada de malo. ¿Cómo vivimos hoy en día las celebraciones de las fiestas infantiles de nuestros hijos? Los viajes. Todo es en busca de un placer, de un pasarla al tope. Entonces, ¿cómo compaginas esa enmarcación de la sociedad hedonista con tú decir el sufrimiento es una bendición, el sufrimiento te hace crecer, el sufrimiento te hace madurar? Mira, yo pienso que hay que enseñarles a los niños la frustración, o sea, enseñarles cómo salir, porque la vida nos trae estos sufrimientos, ¿sí? La vida, vivimos con miedo a qué horas me llega otra vez la prueba, a qué horas me enfermo, a qué horas se me muere, a qué horas sí. Pero si tú vives sumergida en ese miedo, te paraliza. No te deja vivir como Dios quiere que vivas en ese gozo. Yo pienso que Dios quiere que salgamos de ese hueco para saber que a pesar que hay dolor, a pesar que hay sufrimiento, también hay muchas cosas grandes, muchas cosas lindas por las que vivir. Y yo pienso que una de las razones es que al abandonar lo que te digo yo del bulto, al abandonarlo,
te llega una confianza a saber que tienes un papá que te ama, que te cuida, que te protege, y eso es lo que hay que enseñarle a los hijos, y es lo que hay que dejarles. Es una fe en un padre que no los va a abandonar a pesar de los sufrimientos que tengan, y saber que él los va a llenar de una alegría y un gozo solo por el hecho de que son sus hijos y Él los protege. Tú introdujiste otro elemento clave aquí que valdría la pena contemplar, y es el tema de la frustración. La famosa tolerancia a la frustración que hoy en día nuestros hijos no tienen, que encontramos en la realidad educativa que está faltando. Los papás de hoy no estamos permitiendo que nuestros hijos se frustren, que nuestros hijos saboreen el fracaso, que nuestros hijos acepten un no como respuesta. Entonces la invitación que les hago mientras vamos a este corte de comerciales es que pensemos: ¿qué me impide a mí permitir que nuestros hijos fracasen? ¿Qué nos lleva permanentemente a estar buscando el éxito por encima de todo, pasando por nuestro código ético, rompiendo nuestros principios? Porque eso es lo que estamos viendo en la sociedad de hoy. Ya volvemos. De amar, de amar. Hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad, todos mis sueños, todo el tiempo de amarte. Hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad. Hola, queridos televidentes. Les dejamos un cuestionamiento. ¿Por qué como papás permanentemente estamos tratando de que nuestros hijos no fracasen, no aprendan del sufrimiento? Es natural que todos los papás tengamos ese miedo a que nuestros hijos sufran, pero tenemos definitivamente que darles las herramientas para aprender a manejar este tema que es inherente al ser humano, el sufrimiento. ¿Qué podemos hacer, María Angélica? ¿Qué recomendaciones Bueno, mira, yo damos? creo que toda mamá y todo papá tiene ese miedo de ver sufrir a sus hijos. Hoy en las sociedades más, no queremos traer hijos a este mundo a que sufran. Eso es cierto. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo pienso que el sufrimiento está porque es parte de esta vida, ¿sí? Pero depende de ti cómo lo puedes vivir, ¿sí? Yo puedo vivir mi sufrimiento hundiéndome en mi dolor, en mi angustia, o puedo vivir mi sufrimiento ofreciéndolo a Dios y sabiendo que es para la santificación y la perfección de nuestra vida y nuestra alma. Mira, yo veo... Ay, perdóname. Es decir, el sufrimiento Sí. o nos enloquece o nos engrandece. Exacto. Yo creo que todos tenemos miedo de ver sufrir a un hijo, pero si uno ve, por ejemplo, los niños que han sufrido enfermedades o que han tenido ciertas frustraciones, los niños que por ejemplo, una bobada, no han tenido nunca agua caliente y al otro día tienen agua caliente y se la gozan, tú ves que los niños en el sufrimiento se forman y se forman diferente. Mira, yo tengo el caso de una amiga que tuvo una hijita enferma con parálisis cerebral. Y tú veías a su hermanito, le dijo a mi esposo: quiero aprender a hacer pesas a los 10 años. Y Felipe le dijo: ¿cómo vas a hacer pesas? Dice: es que yo quiero alzar a mi hermanita y poderla bañar. Katica, si esa niña no hubiera nacido en ese dolor, ese niño no sería lo que soy. O sea, podríamos aprender que el sufrimiento nos humaniza, que un sufrimiento vivido con otra dimensión nos termina humanizando. Sí, yo pienso que podemos llegar a descubrir la alegría y el gozo en medio del dolor. Y yo pienso que podemos enseñarles a nuestros hijos cómo, a pesar de que te raspaste, a pesar de que te dolió, a pesar de que no te puedes comer la caja de chocolate sino uno, a pesar de que tú vas a tener que tener frustración y sufrimiento en tu vida, puedes llegar a vivir en alegría y en paz, gozándote lo que tienes cada día. María Angélica, figúrate que nuestros jóvenes hoy en día tienen mucho miedo a amar, tienen mucho miedo al compromiso, tienen miedo a la familia, tienen miedo a tener hijos, tienen miedo a vivir. ¿Qué tips nos entregarías hoy para que nosotros como papás podamos transmitir a nuestros hijos esa seguridad, esa confianza en que no hay que tener miedo, hay que vivir, estamos en esta vida y qué vamos a hacer? Mira, yo creo que es muy importante priorizar nuestra vida y tener una meta. Siempre tenemos metas claras que muchas veces se nos pueden caer, ¿sí? Por ejemplo, que mis hijos vayan a una buena universidad, ¿sí? Digamos. Pero si las metas de mis hijos son, digamos, muy cortas,
van a tener la tentación de que si no se cumplieron, se Hay cayeron. frustración. Exacto. Yo pienso que tenemos que tener una meta clara y es la meta más grande, que es la que misión. todos nacimos para llegar un día al cielo. Somos ciudadanos del cielo, Katica. Esta tierra, la vida se pasa a 1000 y se puede ir en un minuto. Hoy podemos estar tú y yo acá y mañana no estar. Hay que preparar a nuestros hijos para tener una vida buena y saber y prepararse para algún día llegar al cielo. Eso les va a dar la paz de saber que todo lo que hagan, todo lo que vivan, todo lo que sufran, va a tener un sentido de vida eterna. Es decir, una primera estrategia sería que tengan claro hacia dónde van. Claro. ¿Qué otra estrategia les podríamos dar? Lo que te decía al principio, que a mí Priorizar. me funciona, el Hablabas de priorizar, saber que hay cosas, cuando uno sufre se da cuenta que hay cosas por las que no hay que sufrir tanto, ¿sí? Cierto. Priorizar, cuando tú tuviste un niño enfermo, ya te gozas el hecho de que estés en la casa y no en la clínica. Ya te gozas el hecho de que es que a mí me pasa, con 6 hijos me pasa que me levanto y es una corredera y que la lonchera y que el colegio y les doy beso y los mandé y se fueron y yo, auxilio, no les di ni el beso, pues. Vivimos en una corredera, en este mundo que no nos deja como Saborear la vida. Saborear la vida. Y yo creo que Dios quiere que cada segundo te lo goces con tu marido. A veces peleamos por cosas que no valen la pena. Y si supiéramos cuánto nos queda de vida, viviríamos mejor, Katica. Sí, vivir cada día, como dicen, como si fuera el único, ¿no? Exacto. El Entonces, último. vivir cada día como si fuera el último, gozándonos lo que tenemos. Vivir en confianza y en abandono a Dios, porque es que llevar uno el bulto solo es muy difícil. Si lo abandonas en Él y le dices, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento tu alma como que dice, bueno, el problema ya es de Ya lo liberé, Sí. ya lo entregué. Y tercero, la confianza de saber que somos tenemos amados, un ¿no? Dios que nos ama profundamente, que no nos abandona y que nos tiene un lugar como los más consentidos en el cielo. Me acuerdo una vez, se murió la abuelita de mi esposo y me acuerdo que una vez él se soñó con ella y le decía, en el sueño ella le decía, ni los más grandes sufrimientos se comparan con un gozo un segundo de gozo que vas a sentir en la eternidad. Yo pensaría, María Angélica, bueno, dentro de las dimensiones que el ser humano maneja, está la dimensión espiritual y claramente por lo que podemos ver hoy en día con la sociedad líquida, es que esa dimensión espiritual le quitamos la cabeza, Claro. la eliminamos de nuestra vida. Entonces la invitación sería, Mira, yo creo que Dios no quiere que uno no viva una vida normal. Tú ves mis hijos y ellos rumbean, pasan rico, se divierten. Tienen novio, terminan con el novio, vamos a cine, vamos a comer, o sea, Dios quiere una vida normal, ¿sí? Porque también yo pienso que mucha gente se ha alejado de Dios porque nosotros no les mostramos la belleza, el rostro de ese Dios y ese amor. Es culpa nuestra, de los cristianos, que no mostramos la belleza y la misericordia. Y la sencillez, ¿no? Y la sencillez. Dios quiere que vivamos una vida normal, pero con los pies acá, como dicen, y el corazón Pues en Él. ¿Por qué? Porque es que la angustia, el miedo, nos gana porque no tenemos de dónde cogernos, Katica. Bueno, queridos televidentes, yo creo que nos queda claro el reto que tenemos de empezar a vivir en una sociedad sin miedo. Vivimos inmersos permanentemente en estos grandes temores que la vida nos va presentando. Los retos son, como nos dijo María Angélica, tener unas prioridades claras, saber que tenemos una meta y saber que podemos abandonarnos. Lógicamente esa confianza se construye con una relación, ¿no? Acuérdate cuando nuestro Señor murió, que los apóstoles estaban paniqueados, pues con toda la razón, muertos del miedo. En el momento en que llegó el Espíritu Santo, se les fue ese miedo. Y yo creo que esa es la solución. Pedirle al Espíritu Santo que de verdad sea el que nos guíe, nos ilumine y nos quite y nos saque de esos miedos que no nos dejan vivir. Es decir, nuevamente los invitamos a que empiecen a pensar en la esfera espiritual de todo ser humano, porque es algo ontológico, es algo propio del ser humano, tener que alimentar esa esfera esfera espiritual que nos entregó nuestro Señor. Los esperamos aquí en nuestro próximo programa. Muchas gracias. De amar